Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos realizando el 6º podcast de Surazo. Surazo es un canal que tenemos tanto en Spotify como en YouTube, donde ponemos temas que son de interés y que nos permiten tener una mayor conciencia marítima. Hoy día vamos a hablar con una persona que para mí el año pasado tuve la oportunidad de conocerlo en una entrevista, don Víctor Hugo Barrientos, que bienvenido Víctor, quien el año pasado, como les decía, hizo una entrevista y no una reunión, hizo una exposición sobre el hidrógeno verde, que para mí es un tema tremendamente importante, sobre todo cuando hablamos de tipos de energía. En este caso no es renovable como yo pensaba que era, pero efectivamente él nos va a contar un poco el porqué de cada cosa. Y creo que el año pasado fue, si no es la charla más ilustrativa que tuvimos en el año, una de las más importantes de todas maneras. Dejo con ustedes a don Víctor Hugo Barrientos. Muchas gracias, Juan Rafael, por la invitación. Un agrado estar acá con ustedes para tener esta grata conversación respecto del hidrógeno verde y contarles un poquito más de esto. Bueno, brevemente, ¿de qué se trata esta presentación? Antes de eso, presentarme. Víctor Hugo Barrientos, soy investigador asociado de la Unidad de Tecnologías del Hidrógeno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me desempeño también en la parte privada como gerente técnico de una empresa consultora, ATM Consultores. Y desde hace aproximadamente 6 años vengo desarrollando trabajos en distintas etapas y distintas áreas relacionados con el hidrógeno verde y su producción. Así que soy oriundo de Puerto Montt, de mi familia es chilota, de mi familia de mi mamá, de Tenaún, bonita zona, sí, y bueno, y la familia de mi padre es de Puerto Vara, así que desde allá me trasladé el año 2001 a Valparaíso a estudiar en la Universidad Federico Santa María, y bueno, después conocí a una compañera que actualmente es mi señora. Ah, qué bueno. Y ahí me quedé en la zona central y bueno, y aquí estamos trabajando. El amor es así, parte el amor es cuando así. uno menos lo espera, digamos. Así es. Así que bueno, y ahora me dedico casi tiempo completo a este tema del hidrógeno verde. Bueno, ¿y por qué el hidrógeno verde? ¿Por qué te atrae ese tema? ¿Por qué llegaste a ese tema? Buena pregunta, es interesante esa historia. La verdad es que nosotros veníamos trabajando desde el año 2009 en nuestra empresa, principalmente con el manejo seguro de sustancias químicas, sustancias peligrosas, residuos peligrosos. Y después del año 2018, por ahí, empecé a interiorizarme respecto de que dentro de los procesos de descarbonización, ya vamos a hablar un poco más también de eso, se estaba incorporando la tecnología de hidrógeno, que en ese tiempo, hoy día hablar del 2018, 2019 en términos de hidrógeno es como hablar de la prehistoria, o sea, es algo sí, claro, muy antiguo, porque avanza muy rápido. Y bueno, como el hidrógeno efectivamente es la molécula más simple que tenemos, está en la parte 1 de la tabla periódica, la gente que se acuerda de química es bien a la izquierda arriba, la primera molécula. La componente del agua, H2O. Exactamente, la componente del agua. Y el hidrógeno tiene ciertas propiedades que requieren de resguardo. En este caso es un gas incoloro que tampoco tiene olor, pero es inflamable y es explosivo. Entonces ahí llamó mi atención y dije, oye, nosotros tenemos cierta competencia en el manejo de sustancias peligrosas, y empecé a estudiar un poquito más el hidrógeno. Estamos hablando del año 2018, 2019, 2020, por ahí. Y de esa forma caí en el estudio del hidrógeno verde y empecé a interiorizarme de su tecnología, por qué Chile podría ser una buena alternativa, un buen candidato para producir hidrógeno. Y claro, ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, que este hidrógeno era producido por una tecnología que se llama electrólisis. ¿Ya? Esa tecnología de electrólisis es básicamente una tecnología que permite pasar una corriente eléctrica para separar esta molécula de agua que tú mencionabas y separarla en hidrógeno y en oxígeno. Pero para alimentar esa electrólisis, que imaginemos es un contenedor de 40 pies, una caja cuadrada, se requiere energía renovable. Y ahí Chile tiene un potencial fabuloso, particularmente en el norte y en el sur, porque en el norte disponemos de mucho recurso solar y en el sur de mucho recurso eólico. Entonces, la ecuación funcionaba perfecto. Chile tenía todas las condiciones eventualmente para ser un gran productor. Y ahí dije, esto podría, digamos, ser una excelente vehículo para un desarrollo futuro. Y bueno, ahí me empecé a investigar un poquito más. Después
estudié en la universidad, uno de los primeros diplomados que hubo en Chile, que lo desarrolló en la Escuela de Ingeniería de la Católica. Y ahí efectivamente ya empezó mi trabajo más de frente con proyectos. El primer proyecto que desarrollamos fue el proyecto de Engie con Enaex en Tocopilla, para producir una planta piloto, en ese caso de amoníaco verde, y que ese amoníaco después iba a tener un uso final en minería, particularmente para producir nitrato de amonio, que es un explosivo, pero con características de amoníaco verde. Pero yo me acuerdo que en algún momento, y no me quiero adelantar, sino pues si me estoy adelantando, por favor dímelo también, no hay problema, que cuando uno hace esta separación se requiere amoníaco también. Y eso es, no sé por qué, pero no me acuerdo bien, yo creo que me estoy adelantando un poco, pero lo vamos a explicar. Vamos para allá. Y que efectivamente esta separación tiene unos ciertos cuidados, obviamente, y requiere unos buques especiales y un puerto especial, y por eso, de una u otra manera, que me imagino que tú nos vas a contar, va a llegar directamente a nosotros y nos va a dar una idea de que por qué son en esas zonas y no en otras zonas, y qué tipo de buque, me imagino, y esa es la relación, porque no olvidemos que todo esto está relacionado también con el mar, o sea... sí, absolutamente. Y eso es sumamente importante. Sí. Por favor. Bueno, a ver, lo que tú consultas respecto del amoníaco, efectivamente, el amoníaco es un derivado del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el amoníaco, recordemos que es una molécula que tiene nitrógeno e hidrógeno. Entonces, esa se produce mediante un proceso que se llama Haber-Bosch, inventado ahí cerca de principios del siglo XX por el famoso científico alemán Fritz Haber, que tuvo una relación con Albert Einstein muy bonita, y podemos hacer otro podcast respecto de eso, muy simpático. Y en el fondo él diseñó, ¿no es cierto?, este proceso industrial a escala de laboratorio, que después lo amplificaron, ¿no es cierto?, para masificarlo. Y en ese proceso se mezcla hidrógeno con nitrógeno para producir amoníaco. ¿Ya? Es hidrógeno con nitrógeno. Y entonces, nitrógeno también yo sé que es explosivo, o sea... El hidrógeno tiene características explosivas e inflamables, el amoníaco tiene características tóxicas. ¿Ya? Ese es su principal riesgo. ¿Ya? Perfecto. Es su principal riesgo. Y también tenemos otros derivados, que vamos a hablar también de eso, que son los combustibles sintéticos, ¿ya? Que son también uno de los elementos importantes. Pero antes de eso, sería bueno contar un poco de dónde sale y por qué el hidrógeno aparece como una solución importante dentro, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo hoy día. Esto toma fuerza a partir del año 2015, cuando se firma, ¿no es cierto?, el Acuerdo de París en la COP21, donde todos los países, ¿no es cierto?, firmantes se comprometen a un proceso que se llama descarbonización, o sea, reducir, ¿no es cierto?, las emisiones de carbono, de dióxido de carbono. ¿Para qué? Para evitar que la temperatura del planeta suba por sobre los 1.5 grados en promedio. ¿Ya? Estamos hablando del año 2015. Entonces, para poder hacer eso, se necesita un cambio gigantesco en muy poco tiempo. Y existen distintos tipos de rubros o sectores o actividades que se tienen que descarbonizar. Pero la clave está en que no todas se descarbonizan de la misma forma. ¿Ya? Entonces, por dar un ejemplo, tenemos el caso de la energía, la producción de energía hoy día a escala global, estamos hablando del año 2015 hoy día, hay una gran componente de esa energía que se produce por combustión de combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo. Entonces, la respuesta para poder producir energía más limpia han sido las energías renovables, viento principalmente y sol, que se han ido masificando. Chile en ese sentido ha sido pionero porque tiene la mayor radiación del mundo en el desierto de Atacama, en el norte, ¿no es cierto? Mario, exactamente. Por y los vientos extraordinarios que tenemos en la zona de Magallanes. De 190 hasta 200 kilómetros por hora se han medido en alguna oportunidad. Entonces, dentro del proceso de descarbonización, ¿no es cierto?, tenemos estas diferentes tecnologías que compiten. Los vehículos hoy día hemos visto que se han masificado hacia los vehículos eléctricos, vehículos con batería, que tienen una batería de litio. Pero existen otras industrias que se denominan las difíciles de descarbonizar, donde ahí es donde entra el hidrógeno, que son aproximadamente de todo una gran torta, digamos, de diferentes actividades, como el 12 o el 13% de esas actividades. ¿Cuáles son esas principalmente? Por ejemplo, el transporte pesado. ¿Ya? Estamos hablando de camiones mineros, ferrocarriles, camiones de transporte de grandes distancias, buques, ¿ya? El transporte marítimo, el transporte aéreo, ¿ya?
Estamos hablando también de industrias químicas pesadas, plantas cementeras, ¿ya? Y ese tipo de industria, ¿ya? El hidrógeno aparece como una solución un poco más interesante, dado que, ¿no es cierto?, tienen estas dificultades que son más difíciles de descarbonizar. Por poner un ejemplo, yo creo que nadie o muy poca gente se apostaría por subirse a un avión que funcione con batería. ¿Ya? Hoy día eso es como medio poco creíble, porque claro, y si la batería no funciona, se descarga y nos vamos para abajo. Exactamente. Entonces, por eso que ahí son distintas áreas las que uno tiene que pensar en este gran abanico y entender de que esos procesos de descarbonización son distintos en distintas áreas. No todo se soluciona de la misma forma, no hay una bala de plata. Entonces, ahí es donde aparece el hidrógeno como alternativa, dado que, por ejemplo, el hidrógeno puede producir energía eléctrica, es un vector energético, ¿ya? Puede producir energía eléctrica, por ejemplo, a través de una celda de combustible, ¿ya? Algo que se inventó en la época de los transportadores espaciales, que una celda de combustible es muy parecida a una pila, ¿ya? Pero funciona con una membrana, un ánodo y un cátodo, donde se hace pasar el hidrógeno, ¿ya? Y se produce una diferencia de potencial eléctrico para producir energía eléctrica. Eso es una celda de combustible. Y esa celda de combustible puede producir energía eléctrica, ¿ya? Perfecto. El punto es cómo producimos el hidrógeno, ¿ya? Y hoy día el hidrógeno se produce mayoritariamente a través de un proceso que se llama SMR, que es el reformado de metano, donde el metano, que sale de los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, se pasa por una corriente de vapor, de agua, y se produce hidrógeno. Así se produce prácticamente hoy día el 98-97% del hidrógeno que hay dando vuelta en el mundo y que se utiliza principalmente para la industria química, principalmente en ese contexto, y algunas aplicaciones muy específicas. Entonces, ¿cómo podemos producir hidrógeno pero con una menor huella de carbono? O sea, con un menor uso de carbono. Y ahí es donde entra la electrólisis. Y este tema de que la electrólisis se alimenta, ¿no es cierto?, de fuentes renovables como el sol y el viento. Y ahí aparece Chile con una especial dedicación porque tiene disponible ese tipo de recursos. O sea, hablamos de una energía fotovoltaica por un lado y por otro lado una energía eólica. Exacto. La energía fotovoltaica hoy día, por ejemplo, es un elemento fundamental para entregar la energía eléctrica a los electrolizadores. Los electrolizadores se tienen que alimentar de agua también, porque el proceso utiliza agua para romper la molécula y producir finalmente el hidrógeno. Ahora, ¿esa agua sería por osmosis inversa para poder sacarla del mar hacia esta celda o se requiere que tenga un fluyente que venga, por ejemplo, de la cordillera y que llegue hacia abajo o con agua dulce? ¿No? Esa es una discusión interesante porque el agua, en el fondo, puede provenir de cualquier fuente natural. Puede ser el mar, puede ser fuentes abiertas, puede ser incluso aguas residuales. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que se necesita hacer es que esa agua tiene que tener un carácter de ultra pura. ¿Por qué? Porque cuando metemos esa agua al electrolizador y tiene algunos minerales, podemos generar un problema importante en el equipo y probablemente no funcione como debería funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, el agua tiene ciertas características y sí o sí hay que tratarla y hay que pasarla por diferentes procesos de purificación. Eso es importante. Esa como lo hicieron un poco los israelitas cuando agarraron el agua de mar y formaron todos estos campos, digamos, que actualmente uno ve en Israel que era un desierto pelado y ahora hay cultivos. Exactamente. Y ellos en el fondo utilizan el agua de mar, la purifican hasta cierto nivel para poder usarla como agua de riego. Y eso, claro, en el fondo, porque también el agua de riego no sirve si no tiene minerales. Tiene que tener algo de mineral para que las plantas crezcan. Entonces, dependiendo de esos requerimientos, ¿no es cierto?, el agua tiene un resultado y finalmente se puede utilizar. Fíjate que, por ejemplo, el agua de residual, ayer tuvimos la licencia ambiental aprobada del primer proyecto de amoníaco verde en Chile, de gran escala, del proyecto Volta, de un fondo de inversión norteamericano. Yeah. Y ese proyecto es súper importante y es interesante mirarlo porque ese proyecto lo que hace además es bien virtuoso. Ellos van a tomar el agua de mejillones, de las alcantarillas de mejillones, que salen tratadas en una primera etapa. Van a utilizar esa agua, la van a purificar para usarla en su proceso y después la van a devolver limpia a la bahía de Mejillones. O sea, estas plantas, estos proyectos, cuando se conciben con una idea, por ejemplo, de economía circular, de circularidad, sí, claro, son aún mucho más virtuosos y pueden
tomar un pasivo ambiental, que son estas aguas residuales, y transformarlas incluso en agua limpia para mejorar las condiciones de la bahía, en este caso de Mejillones. O sea, tienen un impacto positivo incluso dentro de las comunidades. Pero ¿podría llegar esa agua a ser potable? Yo creo que no. Eventualmente sí, si le agregas, digamos, un proceso de potabilización, ya efectivamente podría ser que tenga ese nivel. Ya solamente tendrías que agregarle un proceso adicional o quizás complementarlo con algún otro unidad de proceso, como por ejemplo, todos sabemos que en Antofagasta es la primera ciudad en Chile que se abastece hoy día prácticamente un 100% de agua desalinizada. Sí, claro. Y tiene una unidad de potabilización, ¿ya? Que incluso le agrega dióxido de carbono para que el agua tenga una especie de, comillas, sabor a agua, ¿no? Así que eventualmente eso se podría dar. Entonces, con ese contexto uno puede entender y decir, ok, ahí sale el hidrógeno, ¿no es cierto? Lo producimos, necesitamos agua, necesitamos recursos energéticos, y Chile afortunadamente tiene esas características para poder desarrollarlo, ¿ya? Y poder convertirse en un productor importante de este energético, que probablemente cuando uno lo mira en la escala de tiempo, el 2025 todavía es una época donde el hidrógeno no se está consumiendo a la escala que esperamos, pero eso sí va a cambiar mucho entre el año 2030 a 2050, y ya del año 2060 para adelante va a ser bastante más intensivo su uso. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no sé si es tanto conocimiento o no, porque nosotros, el 2048 se firma el Tratado Antártico, o se va a revisar, ¿no? Más que para ver la delimitación de ciertas cosas. Obviamente la región de Magallanes está cerca de la Antártica, o sea, meridianamente cerca del continente antártico, y obviamente este trabajo que quiere hacer con estas energías renovables para poder separar la partícula de hidrógeno, lo que estamos conversando, ¿podría tener en algún momento alguna incidencia en eso? Bajo el punto de vista del calentamiento global, que se empieza a derretir un poco, más allá de lo que ya hay, perdón. Sí, bueno, esa es una pregunta súper interesante, que de hecho la abordamos de alguna manera en esta presentación que tú hiciste al inicio de nuestra conversación, porque como todos los energéticos en el mundo, miremos el caso de Rusia con Europa, por ejemplo, tienen una relevancia geopolítica importante. Y en este caso, yo lo sumaría con otro elemento que es fundamental y que va a ser una transformación a gran escala que va a tener la industria marítima, y es el compromiso que tiene hoy día la Organización Marítima Internacional para ser carbono neutral al año 2050. ¿Ya? Es una meta absolutamente ambiciosa, gigantesca, y que de hecho ya este año, en la última reunión que hubo en Londres, en el mes de octubre, ya tuvo su primer, oye, parece que vamos muy muy rápido, que no podemos avanzar tanto, y lo retrasaron un año más. Perfecto. Ellos en el fondo, la OMI creó una especie de documento o acuerdo que se llama el NZF, que es el Net Zero Framework, que establece que todos los buques que en el fondo transitan con carga superiores a 5.000 toneladas brutas deben ser net zero o deben tener carbono neutral al año 2050. Entonces, esa transformación es gigantesca, es brutal. Entonces, por ejemplo, hoy día ya tenemos a Maersk, que Maersk es una gran empresa naviera, que ya antes de que saliera esto ya se pusieron a competir. Ya tienen los primeros 5 buques de gran escala portacontenedores que funcionan ¿con qué? Con metanol sintético. ¿Y cómo se hace el metanol sintético? Con hidrógeno verde. Perfecto. Entonces, vamos a tener una competencia súper importante a escala marítima, ¿ya? Que eventualmente va a tener una caja de resonancia en el sector sur. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gran cantidad de empresas, ojalá, que van a producir este tipo de combustible, ¿ya? Y ese tránsito va a ser considerablemente más alto en toda esa zona sur del país. Y eso también puede tener un efecto sobre el tránsito y sobre la administración, digamos, de todo ese sector sur de la tierra. Eso es un elemento importante que yo creo y que hay que mirarlo con una mirada estratégica de mediano y largo plazo, porque, por ejemplo, estamos hablando de que cada uno de esos megaproyectos que están en la zona sur, cada uno de esos tiene un puerto independiente. Sí, claro, y hay que hacerlo separado. Y cada uno de esos puertos espera cargar entre 2 a 3 buques tanqueros al día.
Entonces son volúmenes gigantescos. Vamos a tener un mayor tráfico de buques en todo el estrecho Magallanes, y eso también involucra en todo el Mar del Sur. Claro, Entonces, y eso también tiene también una incidencia directa en la economía del país. absolutamente. Entonces, por eso que tiene una relevancia geopolítica y tiene un peso importante, que yo la verdad que no estoy diciendo que no se haya hecho, pero no lo he visto que se haya mirado con una detención, con una mirada, digamos, sobre esta información que subyace un poco al concepto de también ser un generador importante a nivel mundial de este tipo de derivados del hidrógeno. Perfecto. Así que eso yo también lo veo como algo relevante, y eso se engancha con lo que conversábamos en un inicio, que tiene que ver con los derivados del hidrógeno. Por un lado tenemos el amoníaco. El 2026, por ejemplo, vamos a tener el primer buque tanque que va a ser propulsado con amoníaco. Estamos hablando de que el amoníaco se va a utilizar como combustible para barcos. Ya. Ya tenemos los 5 primeros buques, ¿no es cierto?, de Maersk que están operando o van a operar, no me acuerdo si el cuarto o quinto ya está en operación, con metanol, que es un derivado sintético del hidrógeno, ¿ya? Que se sale a través de un proceso que se llama, o derivados del Fischer-Tropsch, que también se creó en Alemania por ahí por el año 1912 o 11, y que se mezcla el hidrógeno con dióxido de carbono. Y ahí se hace pasar por una torre de destilación y se produce el metanol e incluso hasta gasolina sintética. Te voy a llevar a un tema que no tiene a lo mejor ninguna relación con esto, pero siempre se ha hablado que cuando se producen estos incendios forestales, sobre todo en Valparaíso, la gente que vive en las quebradas, porque hay mucha basura y eso produce gas metano, que es tremendamente inflamable. Aquí esos buques, haciendo, no sé si es la misma relación, estos buques, de una u otra manera, ocupan el mismo concepto inicial con el metano, y eso lo hace altamente explosivo. Entonces son buques bien especiales, digamos. Entonces yo me imagino, te voy a llevar a otro tema también que está dentro de lo mismo. Cuando los buques hacen el paso por el Cuerno de África, que están todos estos piratas y todo lo demás, y voy con un buque que lleva cargado con hidrógeno verde o gas metano o lo que tenga arriba, o está propulsado por eso, el riesgo es altísimo de tener un desastre natural, pero tremendo, bajo el punto de vista no tanto de que vaya a contaminar el agua, sino de la explosión que va a generar. O sea, podría ser una explosión tremenda, creo yo. Sí, bueno, la consulta está vinculada a todos los temas de seguridad, ¿no es cierto? Sí, claro. Que estas nuevas... Es que yo creo que por un lado también la OMI lo tiene como medio presente. Sí, por cierto. Bueno, hay que considerar también que el hidrógeno, si bien es cierto, los usos que se le están dando hoy día pueden ser nuevos, es una industria que lleva prácticamente 100 años, igual que la del amoníaco. La del amoníaco es mucho más intensa, tiene mucho más madurez, por así decirlo. Y lo que uno ve hoy día en los diseños es una gran preocupación, justamente porque el concepto de seguridad transite por todas las etapas de diseño, desde la prefactibilidad, ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle. Perfecto. ¿Ya? Es al menos la experiencia que yo tengo en los proyectos. Yo he trabajado en 6 de los proyectos grandes que hoy día están en el sistema de evaluación ambiental, y a mí me toca revisar la parte de seguridad, y en esa parte de seguridad las plantas hoy día incluso tienen estándares muchísimo más altos que la propia normativa que está hoy día en Chile. Y eso mismo se ha ido explorando por ejemplo, en usos para los barcos. Ya son equipos, por ejemplo, que los mismos contenedores de grandes volúmenes tienen unos criterios de seguridad mucho más altos que antes. Perfecto. ¿Ya? Siempre los accidentes pueden suceder, pero al menos sí yo puedo dar fe de que hay una preocupación especial porque los diseños, ¿no es cierto?, y evidentemente la construcción y la operación, cumpla con estándares muy altos para garantizar que efectivamente esto pueda realizarse de una forma segura. Evidentemente que si lo vemos expuesto a un submarino con un torpedo, bueno, no hay mucho más que hacer por lo que eso significa, pero esperamos, ¿no es cierto?, que ese tipo de eventos tengan una frecuencia más baja de lo normal y que no genere ningún problema. Ahora, lo que tú señalabas respecto de los incendios forestales y la producción de metano también está relacionada con el cambio climático, porque en esta torta que yo señalaba, donde el 75%, ¿no es cierto?, de energía, bueno, hay un porcentaje que está asociado, ¿no es cierto?, también a el manejo de los gases producidos por territorios agrícolas, por ejemplo, la ganadería, y también por los vertederos o las áreas donde se procesan basura.
Esa basura, evidentemente que al producir metano, ¿ya? Tú del metano también podrías producir hidrógeno. Eso sería aún más virtuoso. Un plus, digamos. Ya, un plus, que un vertedero termine produciendo energía. Sería algo fantástico. Pero eso cae dentro del concepto que hoy día se conoce como waste to energy. O sea, desde desechos a energía. ¿Ya? Desecho de energía, claro. Esa tecnología lo ha desarrollado muy bien, por ejemplo, los nórdicos han trabajado mucho con eso, Noruega, Suecia, incluso han habido algunos informes donde dicen que Noruega prácticamente necesita importar basura porque toda la basura es capaz de procesarla y después la produce energía a través de tecnologías de plasma gasificación u otras, ¿no es cierto?, donde se inyecta una gran cantidad de un arco eléctrico prácticamente y se vaporiza. Se ioniza el metano, se captura y después se transforma en un energético. Pero a partir de ese metano, tú también podrías derivarlo al hidrógeno. Entonces, esas digamos, visiones de tecnología hoy día también no son una ilusión y son situaciones que se pueden perfectamente adaptar a la realidad chilena. Ahí hay que trabajar para efectivamente lograr a eso. Sí. Bueno, estimados, vamos a hacer un corto en este momento. Les agradecemos la presencia y la fidelidad que tenemos con ustedes. Es un tema interesantísimo. Estoy fascinado de tener a Víctor Hugo aquí al lado mío porque la verdad es que estoy aprendiendo cada día más del tema y creo que de una u otra manera es un tema que el que no sabe hacia dónde va el futuro está perdido. Pasamos a un corte y nuevamente tomamos en 15 minutos más la segunda parte. Como parte de la Reserva Naval de la Armada de Chile, Fundación Mar de Chile. El futuro de Chile se construye mirando hacia el mar, educando, inspirando y formando conciencia marítima. Hola, nuevamente nos encontramos en una segunda parte del podcast número 6 del tema más apasionante que tenemos en este momento, que es el hidrógeno verde, una fuente de energía que no va a ser menor y que me gustaría que estamos con Víctor Hugo Barrientos, que es un experto en el tema, y me encantaría que de una u otra manera, Víctor, tú nos contaras un poco ahora, hablamos del Cuerno de África, hablamos de muchas partes. ¿Por qué no nos vamos a la parte nacional? ¿Qué se espera y qué se ve en la parte nacional? Perfecto, no hay problema. Bueno, hay que entender que Chile, independiente de los gobiernos, ha tomado esto como una decisión de Estado de promover el desarrollo del hidrógeno verde de esta tecnología a nivel nacional. En el gobierno del presidente Piñera se desarrolló la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Desarrollo. Es un documento muy importante porque generó la primera línea de tiempo para poder desarrollar esta tecnología, tener algunas metas, algunas de esas se cumplieron, otras no. Y esa estrategia se revisó durante el gobierno del presidente Boric y también se agregaron algunos otros elementos esenciales como el plan de desarrollo
¿ya? Y ahora último, por ejemplo, también la ley de fomento del hidrógeno que está ya pasó su primer trámite en la Cámara de Diputados, fue aprobada y ahora va al Senado es un proyecto, digamos, de beneficios tributarios para las empresas que quieran, para incentivar la demanda de 2.800 millones de dólares. Así que desde ese punto de vista, Chile ha tomado este tema de una forma como Estado más que de gobierno. Esperamos que ahora también se mantenga esa disposición. Entendiendo la importancia que tiene esta industria, tanto a nivel de desarrollo industrial, como también, por ejemplo, de empleos de gran nivel, de buena calidad, y el desarrollo que se implica también para las regiones donde hoy día se está potenciando el hidrógeno, que es la parte norte, Antofagasta, Mejillones, y la parte sur en Magallanes. Sin perjuicio de eso, y acá entre paréntesis, también es importante destacar los esfuerzos que se están haciendo en la región de Valparaíso y en el Biobío. El Biobío hoy día tiene una connotación especial, se ha levantado, ¿no es cierto?, el trabajo del hidrógeno desde la comunidad, desde la región, con el mundo académico, el mundo empresarial, y ahí también se está desarrollando un tercer hub, por así decirlo, de un polo de desarrollo muy importante que creo que en el mediano plazo también va a aportar muchísimo. Así que desde ese punto de vista Chile está con una agenda intensa de trabajo. Tenemos corriendo también a las universidades con distintos niveles de especialización. Esto también necesita, digamos, de profesionales capacitados, entrenados, técnicos, ¿ya? Solo por poner un tema en particular, las soldaduras de las estructuras, de las tuberías, de los sistemas requieren de técnicos altamente calificados en ese tipo de actividades. Imagino. Porque estamos hablando que, por ejemplo, el hidrógeno presurizado se guarda a 350, 700 bar. Por lo tanto, necesitamos equipos que puedan ser capaces de resistir eso y que lo hagan bien. Por lo tanto, hay hoy día también un desempeño importante a nivel de las unidades técnicas y a niveles profesionales para, ¿no es cierto?, generar... O sea, también una fuente generadora de empleo y trabajo. Hay una movilidad importante que se produce. Hay un encadenamiento productivo, ya pese a que hoy día en el mundo de la economía, de la macroeconomía, hay matices ahí. Los economistas, hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero hay un encadenamiento, por ejemplo, porque tú para este tipo de instalaciones que son gigantescas, necesitas empresas constructoras, necesitas empresas de alimentos, es una especie de una minería nueva, ¿ya? Por así ponerlo a esa escala. Y volviendo al tema de Chile, hoy día es importante señalar que esto también tiene una arista de inversión, ¿ya? Los proyectos de hidrógeno hoy día que están en evaluación ambiental suman cerca de 40.000 millones de dólares, ¿ya? Es un número gigantesco, ¿ya? Es un número que solo por mirarlo... O sea, ahí digamos, se empieza a recuperar la economía evidentemente. Absolutamente, digamos. O sea, y tienes proyectos que, por ejemplo, el proyecto de Total Energy, que se está en Magallanes, un proyecto de 16.000 millones de dólares, que incluye un puerto, una tubería de 20 kilómetros, un parque eólico, 7 centros de electrólisis, una planta desaladora, una planta de amoníaco, ¿ya? Y que por sí solo va a levantar, no sé, 3.000 fuentes de trabajo, digamos, para poder en la etapa de construcción y después más de 1.500 en la etapa de operación. Entonces, son proyectos que tienen una escala muy importante. Yo lo llamaría una segunda minería, ¿ya? Y que efectivamente tienen un impacto en las comunidades relevante. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día tenemos en evaluación ambiental el primer proyecto a gran escala ya se aprobó. Fue una decisión unánime de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, el proyecto Volta. Es un proyecto que va a instalarse en la comuna de Mejillones y que incluye un parque fotovoltaico, un sistema de baterías de almacenamiento electroquímico a través de un sistema que se llama BESS, Battery Energy Storage System, y una planta de amoníaco, ¿no es cierto?, para producir hidrógeno verde y después amoníaco, y ese amoníaco sea principalmente exportado o bien también para consumos locales, dependiendo de los diferentes compradores que el proyecto logre realizar. Tenemos otro proyecto aprobado también en Tocopilla, que es el proyecto de Engie y Enaex, es un proyecto piloto más pequeño. Hay otro proyecto aprobado de GNL Quintero en la comuna de Quintero, que es un proyecto que pretende, ¿no es cierto?, distribuir hidrógeno a escala local y a través del transporte de hidrógeno presurizado.
Y bueno, de ahí están los grandes proyectos de Magallanes, que ahí está el proyecto de IF, que también fue aprobado este año. Es un proyecto de combustible sintético que pretende producir gas licuado sintético, metanol sintético y gasolina sintética. Chuta. ¿Ya? Ese proyecto también ya está aprobado con su licencia ambiental, que se llama la Resolución de Calificación Ambiental aprobada. El proyecto de Austria Energy, que está en una etapa intermedia, Claro, es un ese lo conocí proyecto yo. de 11.000 millones de dólares, también es un proyecto grande. Y el proyecto de Total, que bueno, que tuvo ahí una situación inicial donde pidió una extensión de plazo, le dieron un poquito menos, pero está en un proceso de reformulación. Principalmente yo creo que está asociado al tamaño del proyecto y que bueno, que se requiere un mayor nivel de profundización en muchos de los aspectos. Y eso toma tiempo, porque hay que hacer ingeniería, porque hay que hacer campañas de terreno, entonces eso toma tiempo. Y ese es como el marco hoy día que tenemos a la fecha 2020, a diciembre del 2025 de los proyectos que hoy día están en competencia. Ahora, desde el punto de vista de cómo Chile se está enfrentando al mundo, bueno, estos proyectos, si se logran desarrollar de aquí al 2030, que es más o menos la ventana de tiempo que tenemos, va a ser un desarrollo extraordinario, porque evidentemente significaría que Chile podría tomar una delantera importante en lo que se refiere a la producción y a la exportación de este tipo de vectores energéticos. Entonces, ¿y eso en qué implica? Eso implica directamente en algo que tiene una funcionalidad económica, que finalmente se traduce en los precios, ¿ya? Hoy día el hidrógeno tiene un precio muy por sobre lo que tiene, por ejemplo, tipo combustibles, que al 2025 lo hace poco atractivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, comprar hidrógeno hoy día para hacer cualquier tipo de actividad como la que estamos mencionando puede ser muy caro. Pero eso debería ir reduciéndose En un hasta tiempo tomando un carro. Exacto, hasta lograr una paridad. O sea, una paridad entre, por ejemplo, el hidrógeno que hoy día se produce por la vía del combustible fósil, con la paridad con el hidrógeno que se produce por la vía de la electrólisis y fuentes renovables. Eso se pretende que pueda lograrse en la ventana entre el 2040 y el 2050, puede ser un poco más, un poco menos, y ahí efectivamente ya tendríamos en el fondo una componente económica mucho más virtuosa, que al mundo le va a interesar, ¿no es cierto?, al tener un combustible alternativo más... Es bastante más asequible, más económico. Exactamente. El caso de los combustibles sintéticos, por ejemplo, puede tener también una arista interesante, porque ahí tenemos al metanol compitiendo muy fuertemente. El metanol, recordemos que se produce con hidrógeno verde, y que el metanol está pensado hoy día o tiene una conceptualización muy definida en los aspectos náuticos. Las navieras hoy día están optando por el metanol. Por lo tanto, su consumo, ustedes saben que un barco consume una gran cantidad de combustible, podría, ¿no es cierto?, también verse digamos, ser muy atractivo. En los combustibles sintéticos hay que pensar que en ese caso tenemos una empresa donde uno de los dueños, digamos, IF, es chileno. Estudió también en la Santa María de Sansano, igual que yo. Y esa hoy día es una de las empresas que tiene una enorme valorización internacional y que es una de las empresas que hoy día está compitiendo a primer nivel para producir combustibles sintéticos. Tienen diferentes proyectos en distintas partes del mundo, en Tasmania, en Uruguay, ¿ya? Y, por ejemplo, el proyecto de IF, que es la primera planta piloto que está en el sur de Chile, en Magallanes, es un proyecto que se financió también con recursos de empresas automotrices alemanas, en este caso Porsche. ¿Para qué? Para que Porsche, ¿no es cierto?, probara justamente en sus vehículos de alta gama este tipo de combustible. Y la verdad que las pruebas en terreno han sido bien prometedoras porque se han logrado rendimientos muy parecidos a los combustibles que son de origen fósil, ¿ya? Perfecto. Entonces eso hace de que esta tecnología vaya alcanzando la madurez suficiente para que finalmente sea competitiva en lo técnico, que eso es lo primero, competir que mi producto A sea compatible con el producto B a nivel técnico. Quizás el mío hoy día es un poquito más caro, sí, pero eso va a tender a moverse, ¿ya? Y cuando eso se mueva es donde finalmente vamos a tener un boom y vamos a tener un mejor acercamiento a esta tecnología por la vía del precio. Ahí muchos países han optado también por el esquema de beneficios tributarios, ya por distintos tipos de incentivos económicos para producir, que cada país en el fondo es el soberano de poder hacerlo.
Pero creo que en ese sentido Chile, con esta ley también que va a incentivar la demanda, creo que va en la dirección correcta. Y esperamos que efectivamente salga durante el 2026 para que se genere una mayor demanda. Podamos tener, por ejemplo, quizás también ciertas cuotas de vehículos con celdas de combustible o maquinarias, ¿no es cierto?, que vayan justamente en esa dirección. La producción de la agricultura, por ejemplo, podría ser perfectamente. Exacto. A escala piloto ya tenemos varios proyectos funcionando. El más emblemático, que salió hace muy poco, es el proyecto del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, FCAB, del grupo Antofagasta Mineral. Sí, claro. ¿No es cierto que ellos trajeron su primera locomotora de hidrógeno con una celda de combustible? Ya se hizo el primer viaje de la locomotora que se lanzó, tuvo harta prensa, está en YouTube también ahí el video completo. Y esa locomotora también, ¿no es cierto?, va en la dirección que yo te comentaba al inicio, de estas actividades difíciles de descarbonizar. Entonces, puede ser una solución interesante para los medios de carga, la carga de minería, por ejemplo, de productos mineros, podría, ¿no es cierto?, tener una solución por esta vía. Lo que va a hacer FCAB es probar si este equipo puede tener técnicamente ya el mismo rendimiento o las mismas ventajas operativas de las locomotoras que hoy día funcionan con combustibles diésel. Eso va a tomar un tiempo y evidentemente tiene un costo asociado. Ellos tuvieron que construir lo que se llama una HRS, una Hydrogen Refuel Station, una estación de carga de hidrógeno para evidentemente cargar la locomotora. Otro proyecto también corresponde al proyecto de Colbún en la quinta región, donde ahí también se hizo un sistema para producir hidrógeno y introducirlo dentro del sistema de las centrales termoeléctricas para un uso específico. Perfecto. Que también está en fase de operación, está en pruebas efectivamente. Tenemos también el proyecto de Walmart aquí en Santiago, donde tenemos las grúas horquillas que funcionan, ¿no es cierto?, con hidrógeno verde. Así que hay proyectos que están hoy día en pleno desarrollo, verificando si efectivamente esta tecnología es capaz de igualarse a la tecnología que hoy día existe. Más allá del costo, insisto, eso viene. Ahora, en cuanto, y me vuelvo un poco a los buques, porque un buque tanquero para hidrógeno verde me imagino que debe ser un poquito más complejo que un buque tanquero normal que trae otro tipo de combustible, digamos. Sí, eso es efectivo. De hecho, el hidrógeno para su transporte necesita un ayudante, ¿ya?, que es un carrier. Y ese carrier hoy día, por diferentes razones, es el amoníaco. O sea, el hidrógeno se va a transportar en forma de amoníaco. ¿Por qué? Porque hoy día existe un solo barco que está en etapa de prueba también, que se llama el Suizo Frontier, es un pilotaje entre Japón y Australia, para transportar hidrógeno en barco, ¿ya?, pero en fase líquida. ¿Ya? El hidrógeno en fase líquida tiene una complejidad adicional. Es una sustancia que es criogénica, está a menos 253 grados bajo cero, o sea, menos 253 grados Celsius. Y evidentemente que requiere de una serie de elementos de seguridad específicos y que está todavía en etapa de prueba, ¿ya? Por eso es que el hidrógeno todavía a escala de grandes volúmenes no se puede transportar en forma líquida, sino que se prefiere hacer a través de un carrier o este transportador, ¿no es cierto?, que se hace a través del amoníaco. Probablemente en el mediano plazo, estamos hablando de 15 a 20 años más, tengamos una disponibilidad de buques tanqueros como tú, que tengan esas capacidades, buques tanqueros, por ejemplo, asimilables hoy día a lo que es el gas natural licuado. El gas natural licuado que vemos que llega a Mejillones y a Quintero, y ese gas, por ejemplo, se transporta a 163 grados bajo cero, después se vaporiza y se manda por tubería. El hidrógeno podría ser algo similar, claro, pero estamos 100 grados bajo cero más abajo y tiene otras dificultades adicionales, claro, que hacen que hoy día todavía esa tecnología no esté lo suficientemente madura para volverla comercial. Claro, yo entiendo, por ejemplo, también, siguiendo un poco la línea, en el norte los puertos son meridianamente bastante más tranquilos por el tema de viento que respecto a lo que es el tema en Magallanes. Entonces, además, el tema ahí yo le veo una complejidad más también, que es la situación climática del sur de Chile. O sea, si bien tenemos una fuente eólica tremendamente potente, que es la energía que se necesita finalmente para poder hacer esta separación de la partícula, de acuerdo a lo que hemos conversado,
el tema de ese factor y por qué, cómo enfrentarlo, digamos. Ese para mí es un temazo, digamos. Sí, efectivamente. De hecho, uno de los podcasts que tú grabaste Sí. estaba, ¿no es cierto?, con otros colegas que tenían una empresa justamente que se dedicaba al estudio de los canales, del borde costero, hacían análisis de batimetría. Bueno, todos esos elementos numéricos, esos modelamientos son absolutamente necesarios porque evidentemente se necesita que esta industria y todos estos procesos de carga de buques sean seguros, no sacamos nada. Yo siempre hablo de que la sustentabilidad le falta como un apellido, que además sea segura, porque no sacamos nada con hacer una industria muy verde, pero que no sea segura, no tiene ningún sentido, y nos llenemos, ¿no es cierto?, de accidentes por todos lados. Entonces, en el caso de Magallanes, todos estos proyectos están cerca de la bahía de San Gregorio, que limita con el estrecho de Magallanes. Hay un estudio importante de cómo son las características hidrográficas de esa zona, para que justamente los muelles, las extensiones, ¿no es cierto?, y todos los procesos de carga, tanto submarinos como en superficie, sean de manera segura. Ahí hay otro punto que es interesante y que lo comentábamos en la pausa, y que tiene que ver con la infraestructura, que es otro de los elementos que se requiere esta industria para hacer el escalamiento necesario. Se requiere acceso, por ejemplo, a aeropuertos. ¿Cómo vamos a manejar toda esta cantidad de gente que va a trabajar en esta zona? ¿Ya? Se requiere carreteras para poder llevar todos los equipos, todas las maquinarias, ¿no? Toda la logística necesaria. Toda la logística necesaria. Entonces, cuando pensamos los proyectos de hidrógeno como solamente en la molécula, nos olvidamos de repente que subyace, ¿no es cierto?, todo un mundo muy importante que tiene que ver con el soporte logístico que estas instancias necesitan. Imagínate lo que significa hacer un puerto, ¿ya? Imagínate lo que significa dragar una zona, cargar los aerogeneradores. Los aerogeneradores tienen unas palas, ¿no es cierto?, gigantes, donde hoy día en la zona de Punta Arenas no hay espacio para poder hacerlo. Entonces se necesitan hacer puertos para poder descargar. No tenemos acceso por tierra hasta Punta Arenas. O sea, por ejemplo, yo podría decir, no, es que lo bajo en Puerto Montt el aerogenerador. Bueno, ¿y cómo te lo llevas a tierra? Tendrías que pasar por Argentina. Sí, claro, no, es todo un Entonces, tema, digamos. todo eso hay que meterlo dentro de la juguera y también, ¿no es cierto?, eso también afecta la evaluación de los proyectos y en su infraestructura. Los proyectos en el sur requieren de mayor infraestructura, a diferencia de los proyectos en Mejillones o en Antofagasta, donde hay experiencia minera, hay un know-how ahí muy, muy, muy importante que se puede utilizar en este tipo de cosas porque la gente ya está acostumbrada a grandes proyectos, ¿no? Entonces hay una transferencia ahí que se puede dar. Lo otro que tiene también la zona de Mejillones, Antofagasta, ¿no es cierto?, tiene una disponibilidad también importante de hoteles, de logística, claro. Tenemos doble vía hasta allá, desde Santa conectada con Santiago. Entonces, cada región tiene sus pros y sus contras que se tienen que ir evaluando en su mérito. Y eso también afecta en la evaluación de los proyectos. Yo te voy a hacer una última pregunta que para mí porque siempre, y sobre todo ahora que está muy de boga, el impacto ambiental de esto. Sí. Porque efectivamente todo el mundo está preocupado de que efectivamente hay que bajar la temperatura, porque se hace este calentamiento global. ¿Y cómo afecta esto al entorno? Porque poner todos estos como molinos de viento, por otro lado celdas fotovoltaicas, tiene un impacto finalmente. Sí. El agua que se ocupe, da lo mismo si sea reutilizable, como lo vimos, o que haga una economía circular, tiene un impacto. Entonces mi pregunta es, ¿qué considera, o más allá de eso, cuál es el impacto que se tiene esperado, más o menos lo que se podría visualizar de aquí a futuro en un tiempo? Bueno, esa es una excelente pregunta porque efectivamente la escala de los proyectos lleva a pensar que el impacto ambiental puede ser importante, no solo a nivel de ecosistemas, sino que también a nivel de comunidades, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Magallanes, vemos que en toda esa área de San Gregorio no existen centros poblados de alta densidad, existen poblados muy pequeños. Entonces, y también incorporar toda esta cantidad de personas al trabajar, para ellos es una consulta no menor, digamos. No menor. Una recarga no menor. Exactamente. Entonces, hay un punto ahí.
Y desde el punto de vista de los ecosistemas, qué duda cabe. O sea, hoy día tenemos también una actividad muy importante de las ONG, de las diferentes ONG ambientalistas, preocupadas, por ejemplo, por las aves migratorias. Exacto. Preocupadas también, por ejemplo, por qué va a pasar con el suelo, los humedales, ¿ya? Y efectivamente los proyectos ahí tienen que dar una respuesta respecto de cómo van a compensar o mitigar ese tipo de interferencia. Ahora, lo que hemos visto es que, por ejemplo, en el caso de los diseños, estos diseños han incorporado esta variable en que, por ejemplo, las tuberías, voy a poner un caso en particular, uno siempre tiende a pensar como una tubería una línea recta, ¿ya? Pero acá esas líneas se han ido también moviendo en la medida, por ejemplo, respetar ciertos exacto, santuarios, para no alterar los perfecto, flujos de agua normales, para no alterar el paso por los humedales, o bien que el paso sea el mínimo posible, ¿ya? Para mitigar justamente ese impacto. Eso tiene un costo, sí, evidentemente, porque hacer una tubería con hartas curvas es distinto caro, a hacer una tubería, pero se ha incorporado ese elemento ambiental dentro del diseño. Eso a veces es difícil de explicarlo, porque uno piensa solamente, no, es que va a dañar esto. Pero claro, cuando decimos, bueno, pero si el diseño se está haciendo cargo de eso, ¿ya? Y lo está mitigando, lo está reduciendo, ¿ya? Y ese yo creo que es el espíritu que al menos los grandes proyectos han tenido. Ahora, esa mitigación podemos estar de acuerdo si es mucho, si es poco, si es insuficiente o suficiente. Eso finalmente lo determina la autoridad competente, que evalúa, ¿no es cierto?, en su mérito el impacto ambiental total y las medidas de compensación, porque no recordemos que también es importante entender de que muchos de estos proyectos entran con un estudio de impacto ambiental, a diferencia de una declaración de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental reconoce per se la existencia de ciertos impactos ambientales. Exactamente. Y al reconocerlo, evidentemente tiene que proponer cómo mitigarlo y cómo solucionarlo, ¿ya? Por lo tanto, el instrumento de evaluación ambiental en ese caso es el correcto, ¿ya? Porque efectivamente estos proyectos van a tener un impacto, ¿ya? Pero de acuerdo al diseño y de acuerdo a las estrategias que se han ido tomando, ese impacto, ¿no es cierto?, esperamos que sea el mínimo. Ahora, yo insisto, esto lo podemos someter al juicio social, y para algunos va a ser poco, para algunos va a ser mucho, para algunos va a ser suficiente, pero insisto, la palabra final la tiene la autoridad, y yo considero de que la autoridad en este caso ha sido extraordinariamente detallista, ¿ya?, en evaluar este tipo de proyectos, solicitando información de base tremendamente detallada para justamente poder evaluar este tipo de instancias. A mi parecer, esa evaluación incluso puede ser más específica que en otras partes del mundo. Perfecto. Es muy detallada en ese sentido. Uno puede decir que a lo mejor los servicios de evaluación ambiental acá en Chile son muy jodidos, por así decirlo, son muy detallados, pero hacen muy bien su pega, ya. Perfecto. En ese sentido. Todo es perfectible, hay toda una discusión de epidemiología que lo podemos hablar en otro podcast, pero al menos en este caso puntual yo creo que sí hay avances interesantes que permiten tener una realidad y un equilibrio entre el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente. Muchas gracias por la pregunta. Oye, bueno, Víctor, yo quería agradecerte toda la información que nos has entregado, toda tu presencia acá, y como una manera de testimoniar un poco tu apoyo permanentemente hacia la Fundación, y más que la Fundación hacia la Armada de Chile, quería hacerte entrega de 2 regalos. El primero es un gin que se llama Parche Triple, que es de la destilería Dos Anclas, que es muy bueno. Este año sacó una nueva medalla, tiene la medalla de catador el año pasado, y ahora tiene una nueva medalla como uno de los mejores gin de Chile. Fantástico. Y ahí este para ti con mucho cariño. Fantástico. Y a la vez, de repente hace bueno conocer un poco alguna terminología de lo que es náutica, marinería, que este es un libro que hicimos con la Fundación junto con Nachipa, y gracias al apoyo de ellos pudimos entregar a la Escuela Naval, que es un texto que es rector actualmente en la Escuela Naval, sobre todo lo que es terminología náutica y de marinería. De repente cuando te preguntan alguna cosa a los buques, acá también, y quería hacerte entrega de este libro también con mucho cariño. Fantástico. Para ti. Muchas gracias, muy agradecido por estos regalos, yo los aprecio mucho, tienen un espacio importante en mi casa, así que le vamos a dar el lugar que se merece, así que muchas gracias. Y finalmente quería, como terminando el último podcast del año, hacer un agradecimiento especial a Marketing Mobile, específicamente a don Iñaki Fernando A. y don Mauro Nova, que han estado todo el año con nosotros, y a don Vicente Jimeno Varas, porque fue quien, gracias a él, yo pude llegar a Víctor Hugo
lo conocí el año pasado, tuvimos una muy buena relación, hicimos un muy buen trabajo con las compañías de la Reserva Naval Yates y Cornav de la Armada de Chile. Y la verdad que fue una charla espectacular y gracias a él puedo tenerlo nuevamente acá. Y don Vicente, muchas gracias, lo digo con mucho cariño. Y bueno, Víctor Hugo, ¿qué te puedo decir? Solamente agradecer y espero que nos veamos el nuevo 2026. Muchas gracias. Adiós.